Muy buena familia, ¿qué tal? ¿Cómo estás ahí en tu casa? Espero que genial. Hoy quiero traerte una catequesis diferente, atípica. Primero que nada, no estamos en vivo por los motivos que le había explicado, un tema técnico que todavía no pude resolver. No obstante, el compromiso es realmente llevarte la catequesis en tu casa, en ese lugar donde vos estás siempre, por sobre todo donde puedes hacer, obrar todo eso que vos estás aprendiendo hoy en la catequesis. Bueno, entonces esta es la intención. Una pena que no podamos interactuar esta vez, ¿verdad? Pero no obstante, eso no lo podemos dejar a un lado. La cuestión es realmente que a cada uno de nosotros nos llegue el mensaje que quiere hoy transmitirnos el encuentro, ¿verdad? Entonces, como ustedes recordarán, el encuentro anterior fue el encuentro 28, ¿sí? En este encuentro nosotros habíamos dialogado un poquito sobre lo que le correspondía a eso que nosotros tuvimos. Nosotros habíamos recibido un título, ¿sí? El título de que a partir de ahora nosotros tenemos que salir a ser discípulos a todas las naciones. Entonces, recuerdan ustedes de que ustedes con un muy lindo aplauso en el encuentro presencial habían visto de que ustedes están obligados ahora mismo. Entonces, bueno, no obligados sino invitados a que puedan empezar a formar parte de lo que es nuestra Iglesia Universal, esa unidad que el Espíritu Santo todo el tiempo nos insinúa, ¿verdad? Nos muestra. Bien, entonces de eso se trataba el encuentro 28, ¿verdad? Ahora bien, nos toca un poquito hablar sobre lo que sería este encuentro 29, ¿sí? Y como verán, entonces ahí arriba dice, la iglesia celebra la vida nueva del reino, ¿sí? Bien, ese es el título de nuestro encuentro, ¿sí? Pero antes de arrancar, antes de poder conversar sobre lo que va a ser este encuentro, yo te pido que te pongas en actitud de oración, ¿sí? Para que el Espíritu Santo pueda abrir tu corazón y enseñarte el mensaje que hoy nos quiere transmitir, porque vamos a hablar en dos contextos. Entonces por eso que te pido que que hagas un recogimiento, ¿sí? Y por sobre todo que puedas entender lo que Papito Dios a través de su Espíritu te quiere enseñar, ¿sí? Entonces te invito a rezar conmigo diciendo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Genial. Entonces, en esa actitud, ¿verdad? En esa actitud donde ya estás bien presto para poder escuchar este encuentro, entonces yo te quiero insinuar cuál es la cita que vamos a tratar hoy, ¿sí? Que ahí lo vas a ver en pantalla. Entonces tenemos ahí el Evangelio según San Juan, ¿sí? Capítulo 21, versículo 1 al 13. Después de esto, nuevamente se apareció Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades y se hizo presente como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Contestaron, vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron, nada. Entonces Jesús les dijo, echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo de Jesús, al que Jesús amaba, dijo a Simón Pedro, es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca, de hecho, no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla. Arrastraban la red llena de peces.
Al bajar a tierra encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan alguno de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes. Y no se rompió la red a pesar de que hubiera tantos. Entonces Jesús les dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Palabra del Señor. Muy bien. Como siempre, entonces, nuestro momento de reflexión, ¿sí? Y aquí tenemos varios aspectos que señalar respecto a este encuentro, a esto que estamos viviendo, ¿sí? A esto que nos está relatando. Y sería bueno empezar a ir detalle a detalle para que podamos entender un poquito el contexto y contando un poquito lo que ya habíamos leído recién. Pero tratando un poquito en lo que es un poco lo literal, en las escenas que se habían ocurriendo y posteriormente en las sugerencias espirituales que nos van a ayudar a recabar nuestros teólogos de la iglesia, nuestros padres, ¿verdad? Especialmente Santo Tomás con todos sus compendios que fueron recogiendo los demás santos o padres de la iglesia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, encontramos que Jesús había aparecido a la orilla del lago Tiberíades, ¿verdad? Y ellos, o sea, los apóstoles estaban en ese momento intentando pescar, ¿verdad? Pero que hay un detalle bastante importante, ¿sí? Que nosotros estamos viendo de que los apóstoles estaban, esta escena transcurría, y esto que nosotros estamos leyendo es una lectura, o sea, el último capítulo del libro de Juan, donde nosotros vamos viendo que esto está terminando, ya vamos, diría, entonces con una pequeña, o con un grado de epicidad de lo que sería el Evangelio de Juan, donde adicionalmente ahí terminando todo lo que fue el proceso del pasaje de Jesús en la tierra, y adicionalmente ya en cómo se iba despidiendo de ellos, también estamos encontrando los mensajes que Él nos va dando para que nosotros podamos vivir en esperanza y por sobre todo tener la certeza de cómo debemos vivir nosotros para poder adicionalmente tener las herramientas y poder andar por este mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, ¿verdad? Nosotros estamos encontrando entonces de que había unos discípulos que estaban viviendo con Jesús. Jesús muere y después ellos se enteran de que Jesús estaba resucitado, y adicionalmente a eso ellos regresan otra vez a su vida anterior, una vida donde ellos eran pescadores, ¿verdad? Y bueno, Pedro se volvió a dedicar otra vez lo que él hacía anteriormente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasa con el tema ese que dicen de que el que toma su arado y mira hacia atrás, pues no es digno de seguirle al Señor, ¿verdad? Bueno, acá lo que nosotros tenemos que entender es de que en cierto modo también posterior a que ellos hayan tenido el encuentro con Jesús o se hayan enterado que Jesús resucitó, ellos empezaron a tener menos temor. Eso no significa que no tenían, entonces ellos, como tenían que comer, como tenían que seguir con su vida, entonces ellos fueron a pescar, ¿sí? ¿Y qué pasa en esta situación? En esta situación lo que nosotros encontramos es de que no es la pesca habitual a lo que ellos están acostumbrados, y también hace una relación con la primera pesca donde se menciona en la lectura, donde se le encuentra a Simón y ahí le pide que sea su discípulo, ¿verdad? Entonces hay una analogía entre ambas pescas, ¿verdad? Pero hay unas ciertas diferencias que vamos a ir viendo nosotros de qué sucedieron, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces estamos viendo detalles que, mira, nosotros tenemos apóstoles y ellos se convirtieron o no se convirtieron. Nosotros estamos hablando de realmente de apóstoles que ya no eran, o sea, de personas que ya no eran las mismas personas posterior a Jesucristo, sino que eran personas ya
con un inicio de su proceso de conversión. O sea, ellos, bueno, estaban convertidos, pero la conversión no solamente es un me cambio hoy a partir de una mentalidad distinta, sino que tengo que progresar en ese proceso de conversión, que es el proceso donde estás vos hoy, justamente, ¿verdad? Que si vos estuviste siguiendo todas estas catequesis desde el principio, es lo que siempre estábamos sugiriéndote de que eso tiene que producir un proceso de conversión en vos, una manera distinta de mirar tu cristianismo, una manera diferente de mirar tu cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento con los apóstoles? Es de que ellos van y a la noche salen. ¿Por qué? Porque tenían cierto temor todavía con los judíos de que por ahí le puedan indicar y le puedan, qué sé yo, asesinar. Bueno, estaban ellos temerosos respecto a eso, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es de que hace una mención de que ellos estuvieron toda la noche en la barca y Jesús de vuelta viene al amanecer y se hace presente ahí en la orilla, pero ellos no le reconocen. Entonces recordarán el encuentro donde habíamos hablado de justamente cómo fue el momento en que las mujeres se habían ido en una madrugada de noche, y cuando se hizo de día, o cuando se está aclarando el día, es que Jesús hace el anuncio de su resurrección. Y esto mismo está ocurriendo. Ustedes se dan cuenta cómo Jesús es la luz del mundo, o sea, el que viene a cambiar todo. Es esa misma analogía la que la Biblia vuelve a hacer en este contexto, pero posteriormente le voy a aplicar una analogía un poco más amplia y de tipo profética, es la que se hace culmen en ese momento, ¿verdad? Bien, entonces nosotros encontramos de que Pedro estaba ahí, Jesús les habla a ellos y les dice: che, muchachos, ustedes tienen un pescado, tipo, insinuando de que él quería comprar algún pescado, ¿verdad? Y ellos, tipo, medio bajoneados en más desastre, ¿verdad? Entonces él le dice: bueno, entonces agarren y tiren. Mira, quiero que acordate bien de que en realidad nosotros tenemos que hacer mucho hincapié y mucha atención en los detalles que la Biblia quiere decir, o siempre escribe. En este caso le dice: tiren tu red hacia la derecha, ¿ok? Entonces, hacia la derecha. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Ellos tiran, ¿sí?, las redes hacia la derecha y empiezan a tener muchísimos, o sea, atrapan muchísimos peces, ¿ok? Muchísimos peces, tales así que ellos no pueden subir las redes a la barca, ¿sí? Y entonces con esa expresión ustedes se dan cuenta de que Juan, ¿verdad?, ese discípulo que más amaba a Jesús, que es Juan, que él nunca da su nombre, siempre en sus escritos él no da su nombre, ¿verdad? Y le da un tipo, viste, que más letrado, él, y le da una: che, pero ese es el Señor, le dice, ¿verdad? Entonces Pedro en ese mismo instante, como él, así tipo, bueno, así, atarantado, así como se dice, el Señor. Y hace mención de que él estaba tipo desnudo. En otros textos dice que estaba medio desnudo, pero desnudo en el sentido para los judíos, es tipo cuando tenía poca ropa, ¿verdad? Tenía la ropa del oficio de los pescadores. Entonces él lo que hace es intenta recatarse lo más posible para poder irse en presencia de Jesús, y en ese momento dice: salta al agua. La Biblia no relata si él salta y nada o camina, pero él salta al agua y se va y se da el encuentro con Jesús rápidamente. Entonces, una vez que él llega, ve entonces que primero Jesús le habla a ellos y no había nada, pero en el momento que está llegando, él encuentra de que ya había un pescado ahí sobre las brasas y había pan, ¿sí? Acá se da una alusión de que antes los milagros que Jesús hacía es sobre cosas preexistentes. En este caso, por ejemplo, en la pesca anterior era sobre: mira, había pescado y tenía que tirar más allá y vas a traer muchísimo más de lo que... Y en este caso también, el tema de los pescados grandes que atraparon eran sobre cosas preexistentes, pero en lo que ocurre en la playa, también le voy a explicar posteriormente qué eso es. Porque ahora estamos en un relato donde estamos comentando los hechos, y posteriormente de eso vamos a bajar en un nivel espiritual cuáles son los significados de cada uno de esos aspectos que estuvimos diciendo recién, ¿verdad? Bien, entonces ahí encuentran que Jesús ya tenía pescado, ¿sí? Ya tenía un pescado y estaba sobre la brasa y había pan. ¿Qué significa eso? Es que Jesús ya muestra los milagros, pero no sobre cosas preexistentes, sino, ¿se acuerdan de cuando multiplicó los panes? Porque cuando eso había pan y había pescado, pan y pescado multiplicó, pero en este caso no había nada, y él
hizo aparecer pescado e hizo aparecer pan. Porque el milagro que él hizo fue ya un milagro diferente. Entonces, para demostrar también de que ese milagro no era un milagro, no era una ilusión, es de que él les invita a ellos a comer el pescado. Es más, le pide a Pedro que traiga otro pescado más para que todos coman, ¿verdad? En este evangelio no se cuenta de que Jesús comió con ellos, pero en la de Lucas se cuenta de que sí, él ya que comió con ellos, pero no por una necesidad de que el cuerpo de Jesús necesita comer, no, sino por una condescendencia de compartir con ellos. Y lo que se entiende también es que cuando nosotros estemos en otro mundo, nuestro cuerpo, cuando seamos resucitados, no tendrá esa necesidad física que hoy tenemos nosotros, ni material, sino que realmente, si quieres hacer, si no, o sea, pues no necesitas, o sea, no hay una necesidad tuya para poder hacer eso. ¿Ok? Bien, entonces, esas son las escenas que transcurrieron ahí, ¿verdad? Y ahora queremos hacer una raya aquí donde queremos mencionar que lo que queremos mencionarte o lo que queremos comentarte en este momento es el sentido espiritual de esto. ¿Ok? Bien. Entonces el sentido espiritual de esto es, según como nos cuenta también San Agustín y como nos cuentan los otros teólogos de la iglesia, dice de que el mar representa el ciclo, o sea, el tiempo actual, el tiempo donde estamos viviendo nosotros, el tiempo donde vive la iglesia. O sea, la barca es la iglesia, sí, que también había barcas. Y dentro de las barcas también habían discípulos, ¿verdad? Bien, entonces vamos por partes, ¿ok? Entonces, el tiempo actual es el mar. Y en la oscuridad representa también el tiempo en el que vivieron, porque también había discípulos y se contaban en total en la lectura como 7 discípulos que los que estaban ahí, ¿verdad? Pero no mencionemos todavía ese número 7 que vamos a decir después. Pero había discípulos que en ese momento también representación de los profetas que vinieron antes de Jesús, que intentaban de que Israel, ¿sí?, se convirtiera, que Israel realmente le reconozca a Dios, ¿verdad? Pero en todos esos intentos que hicieron los profetas, no hubo resultado siempre. Israel cayó en la idolatría. Pero bueno, entonces al venir la mañana es donde viene Jesús y él efectivamente hace ese cambio para que realmente nosotros hoy le entendamos y conozcamos a Dios como es, ¿verdad? Bien, entonces estábamos diciendo también de que el mar es todo lo que hoy nosotros vivimos en la actualidad, todo el tiempo en que vive, todo el tiempo del mundo, por llamarlo así, ¿sí? La barca es la iglesia y las redes es el cristiano, ¿sí? Y los pescados que ellos pescaron, los pescados que ellos no podían levantar en la barca, son representación de los santos que murieron en el fondo y están ahí, en el fondo del mar, están ahí tranquilos, reposando hasta que venga la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué es la playa? La playa representa justamente, o sea, la orilla de la playa representa el fin del mundo, o sea, el espacio que hay entre la actualidad y el fin del mundo, que la playa ya es también, por decirlo así, el lugar de tranquilidad, o sea, el reencuentro con Jesús en la eternidad. Bien, entonces esas son las explicaciones que nos dan los santos respecto a eso. Pero por sobre todo lo que acá, el mensaje que encontramos en esto que nosotros nos explican y nos cuentan es de que, si bien es cierto, dentro de las redes estaban los pescados que son pescados grandes, son los que ellos pescaron que se menciona, entonces hace representación a que son santos y da una cifra exacta que son 153. Entonces uno dice, Ariel, estos 153 personas más se van a salvar. No, es una representación de un número específico. En la primera pesca que se hizo, que Jesús mandó a hacer a Pedro para mostrarle el milagro, para mostrarle quién es Dios, ¿verdad? Él le hizo tirar las redes fuera, ¿verdad? Las redes le hizo tirar y le hizo decir, o sea, tira nomás, tira donde vos quieras, tira. Andate un poco más al fondo y tira. O sea, no importa si que la hacia la izquierda o derecha, que significa de que el mensaje, o sea, la salvación, el mensaje de la salvación es para todos, ya sea para buenos o para malos. La derecha, los buenos, y a la izquierda, los malos, ¿sí? Pero en este caso, entonces, en ese caso tiró hacia la izquierda. O sea, pero tiró en cualquier lugar, porque ese es el día a día de la iglesia. Pero cuando estemos en el momento de la resurrección, de la segunda venida de Jesús,
las redes ya se tiran para la derecha, o sea, para los buenos de la iglesia. Recuerden que nosotros somos una iglesia santa y pecadora y en nuestra iglesia estamos buenos y estamos malos. Entonces para todo llega el mensaje, pero el que quiera recibir el mensaje está llamado entonces a irse a la derecha. Pero entonces hay una cuestión muy importante que de vuelta te vamos a volver, te voy a recalcar. Y por sobre todo te voy a tirar un peso encima tuyo para que no digas que vos no sabías, porque ahora sí ya vas a saber. Y es de que siempre te digo, la iglesia te manda o te llama y Dios, la iglesia y Dios te mandan a ser santo. Vos tenés que ser santo o santa. A eso te llama la iglesia. No te llama a ser bueno. Ah, yo soy muy bueno, yo soy muy calidad con todos mis vecinos, yo soy muy agradable. No, a eso no te llama porque en realidad cualquier persona que no esté en nuestra fe puede ser buena. O sea, cualquier persona que no sea parte de nosotros, inclusive gente que ni siquiera le reconoce. A los ateos, por ejemplo, pueden ser personas muy buenas, muy agradables, pero eso no significa de que sean personas santas. Sin embargo, nosotros los católicos, los cristianos católicos, estamos llamados a ser santos. Entonces, si querés estar en esa red donde se va a pescar en ese momento, entonces estás llamado a ser santo. Pero en ese sentido, vos no tenés que confundirte. O sea que yo tengo que todo el día estar rezando. No, no se trata de eso, sino que se trata de que vos tengas esa experiencia con Jesús. Y Jesús es el que cuando llegues vos a tocar esa experiencia con Él, al hacer ese proceso de conversión, como ahora hicieron también los discípulos de Jesús, hicieron ese proceso de conversión y posteriormente siguieron lo que es el camino que Jesús le trazó, ya sea momentos buenos, momentos malos, pero él seguían porque estaban y sentían la presencia de Jesús y sentían la presencia del Espíritu y sentían la presencia de Dios. Eso hace de que tu vida y tus hábitos y todas las cosas que vos haces normalmente empiecen a cambiar. Las cosas que vos tenías como cosas negativas, como cosas malas que vos solías hacer hasta hoy, a partir de que vos empezás a tener una experiencia de conversión. Y esa experiencia de conversión no solo darte cuenta de que así hoy cambia tu vida, tenés que irte para el sentido contrario. Tenés que ser constante en eso, no tenés que quedarte en el proceso de conversión nomás. En realidad tenés que vivir la experiencia. Porque en ese vivir la experiencia es donde te vas purificando y donde te vas haciendo santo y donde te vas superando esas cuestiones que te hacían hoy no acercarte a Dios como Él merece y como corresponde, ¿verdad? Entonces en ese sentido, a eso te llama, ¿verdad? Porque Jesús quiere pescarte con ayuda de los discípulos, te quiere pescar. ¿Se recuerdan también de que les mencioné de que había 7 apóstoles y justamente representa el fin de los tiempos? El número 7 porque son los 7 días de la semana que se transcurre y que hacen una referencia justamente al fin de los tiempos, ¿verdad? Y entonces también se hace referencia que es como vamos a encontrar a la iglesia en un lugar oscuro, muy agitado, pero la iglesia va a sobrevivir hasta el fin de los tiempos. Y Jesús le va a venir a encontrar justamente en una playa, pero le va a venir a encontrar y donde le va a venir a juzgar y le va a reconocer a las personas que justamente les fueron fieles y justamente supieron ser valientes, porque esa valentía es lo que tenés que tener para poder realmente ser reconocido por Jesús como santo, ¿verdad? Entonces, este es el mensaje que hoy te quiere dejar justamente la lectura que nosotros estuvimos viendo, ¿verdad? El mensaje donde realmente vos ya hoy estás empezando a hacer un cambio diferente en tu vida, realmente a replantearte las cuestiones tuyas que hoy no están bien y querés realmente seguir a Jesús como lo que Él quiere que vos seas santo. ¿Por qué? Porque adicionalmente a que te había invitado en el encuentro anterior a que vos también te vayas evangelizando, te invita también a que no solamente veas eso, sino que también ahora empieces también a hacer testimonios a través de tu conversión. Y esa conversión es lo que te va a dar la plenitud, lo que te va a dar la paz. Y en los momentos difíciles, en los momentos de problemas, en los momentos donde realmente vos decís de que ya no hay luz, no hay horizonte, Jesús te muestra así que hay camino y que realmente vos tenés esa paz y esa tranquilidad de que vos sabes de que la luz está al final del túnel y esa luz es Jesús, ¿verdad? Entonces eso es lo que te enseña y te quiere entonces decir de que vos hoy que estás iniciando ese proceso de conversión, ese proceso en el que realmente vos estás queriendo continuar,
Él te da una esperanza de que Él personalmente te va a venir a recoger con ayuda de los discípulos. Y Pedro en la cabeza, que es como viste en la lectura, que es el primero que saltó y se fue junto a Jesús. Y adicionalmente se fue a recoger ahí las redes y se fue a traer otro pescado porque Jesús le pidió que traiga otro pescado para poder compartir con ellos. Y esperemos que a vos te recojas ahí dentro de las redes y te lleves junto a Jesús, ¿verdad? Entonces, esos son los mensajes que fuimos encontrando con ayuda de los teólogos de nuestra iglesia. ¿Qué es lo que realmente significa esta lectura? Y cuál es la profundidad que ellos le dieron para que nosotros podamos entender que efectivamente nosotros tenemos un rol fundamental en la iglesia. Pero más que vos darte cuenta o sentirle un poco a Dios, es vivir este proceso de conversión que tal vez te está llegando, y si no, entonces seguí, procura para que realmente vos te sientas esa sed todos los días de poder conocerle mucho más a Jesús e ir cambiando esos hábitos que hoy no te tienen muy bien, ¿verdad? Entonces, eso es el mensaje que te quería decir. Si bien es cierto, les voy a proveer de ciertos materiales para que puedan profundizar aún más de esto que les estamos mencionando. Lo que quiero contarte es justamente de que entonces esa es lo que la iglesia hoy quiere celebrar contigo. Esa es la vida nueva que te quiere entregar. Ese proceso de conversión que te invita a un avance constante, no te invita a que solamente te quedes con la experiencia primera con Jesús, sino que sigas para adelante, ¿verdad? Que sigas esa felicidad y que sigas con esa plenitud que solamente Jesucito, Papito Dios te pueden dar a través del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces como siempre me gustaría poder dejarte las preguntas. Y dice, ¿en qué momento y con qué signos los discípulos comprendieron que era Jesús resucitado? ¿Cómo celebra Jesús en el encuentro con sus discípulos? ¿Qué gestos realiza? ¿Qué comunica Jesús a sus discípulos con este encuentro a orilla del lago? ¿Cómo te toca esta lectura? Bien, entonces te puedes dar una pausa en este video, puedes darle una pausa, puedes darte un tiempo para poder reflexionar un poquito sobre estas preguntas y posteriormente entonces continuar con lo que queda para hacer un pequeño resumen de lo que fue el encuentro. Buenísimo, espero que hayas compartido, hayas disfrutado, hayas reflexionado, eh, que haya quedado el mensaje, la intención de que realmente Jesús en el momento en el que pida que se echen las redes, para las redes del cristiano puedan a través de la iglesia con la barca de este tiempo en el que estás viviendo te puedan sacar, ¿verdad? Y ser como un santo, porque realmente a eso nos llama a Dios. Si bien hay un número finito, ustedes saben bien de que realmente son contadas los que realmente van a merecer la presencia de Dios. Yo quiero que luches por tener ese lugar, ese número contado en el que Jesús te vaya a recoger, porque tengamos en cuenta de que somos muchísimas personas que por más que nosotros le insistamos a que realmente se formen, que le conozcan a Dios, que le conozcan a Jesús, tienden muchas veces a rechazar el mensaje, tienden muchas veces a rechazarle a Jesús, ¿verdad? Y de vuelta también en esta lectura ustedes recordarán de que estaba el pescado, que es el pescado sobre las brasas, que es justamente la representación del cuerpo de Jesús, ¿verdad? Y también estaba el pan, que en la fracción del pan siempre le vas a encontrar a Jesús. Y entonces, si vos querés seguir fomentando tu cristianismo, el único combustible es el propio Jesús a través de la Eucaristía. Entonces vos tenés que ser un cristiano de Eucaristía, un cristiano que siempre esté en contacto con Jesús en la Santa Misa, en la Eucaristía. No hay otro modo. No se puede, no es una opción la Eucaristía, no es una opción. Vos como católico formado no puedes decir de que este domingo me voy, este domingo no me voy, ¿verdad? O sea, y eso puede decirte así, ¿verdad? Porque en realidad la tendencia es que realmente podamos irnos la mayor cantidad de veces durante la semana y estar en presencia de Jesús. Pero por sobre todo lo que sí realmente Él nos quiere decir de que tenés que estar en contacto con Él para que realmente vos puedas ir superando cada día eso que te hace mal, ¿verdad? Eso que realmente no puedes superar. Y solamente estando con Jesús uno puede salir adelante. Si no, es muy complicado, es muy difícil.
Tal vez, pero como hay personas que realmente no están en la iglesia, entonces y lo viven bien. Nosotros siempre tenemos referencia de lo que ellos viven en forma externa, pero realmente uno no sabe lo que vive interiormente esa persona, ¿verdad? Y la ventaja que tiene un católico, una persona que realmente está en contacto constante con Jesús, es de que los problemas le es mucho más sencillo, porque primero que nada tiene una certeza y una seguridad de que todo le va a ir bien, y por más de que sea muy difícil lo que él está atravesando, ¿verdad? A diferencia de una persona que vive en una situación similar, encuentra que realmente no tiene salida. ¿Por qué? Porque no tiene la formación y no tiene el contacto con Jesús, ese contacto que vos tenés, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia, esa es la ventaja que tiene una persona que siempre le busca a Jesús. Entonces eso te invito a que vos te quedes con eso y te invito a que te quedes con esa plenitud que Jesús hoy te ofrece para que vos puedas salir adelante, para que vos puedas ser un mejor cristiano y por sobre todo para que puedas seguir perseverando en este proceso de conversión que Jesús está haciendo contigo, porque acuérdate que hoy sos una de las personas que le está ayudando a evangelizar a todas esas personas que tal vez nosotros queramos que estén también en esa red que se va a recoger al final de los tiempos. Así es que por este mensaje, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias por estar prendido en este video. Pero más que nada te pido que puedas compartirlo con alguien más para que realmente el mensaje vaya llegando. Y si no, en todo caso también vos puedas ir, ser un ente transmisor del mensaje que hoy también te está llegando a vos. Entonces vos cualquier duda, cualquier consulta que tengas, ya había visto en la diapositiva anterior, si quieren enviarme un mail para poder dialogar sobre esto sin ningún problema. Así es que nos vemos hasta un siguiente video, pero para eso nosotros tenemos que hacer nuestra oración final y despedirnos como corresponde, ¿sí? Entonces, en esta ocasión vamos a rezar al Padre Nuestro y vamos a darle gracias a nuestra mamita María que siempre está ahí de fondo, que siempre nos mira, que nos cuida, que nos protege, que nos señala también el camino que tenemos que seguir, que nos guía hacia su Hijo, que es justamente la persona que hace que hoy vos puedas vivir esa plenitud de la fe. Entonces a mamita María le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta un siguiente video o hasta un siguiente encuentro. Y entonces nos vemos hasta la próxima. Amén. Chau, chau.